Hoy a las 4 de la tarde será enterrado ese profesor que decíamos que salió al paso a ver qué sucedía, a ver qué le había pasado a esa compañera suya, que finalmente resultó herida, y que se encontró con un niño fuera de sí, un niño, dicen ahora, enfermo, psiquiátrico, que acabó con su vida. A las 4 de la tarde, como les digo, va a recibir su sepultura en Lleida, donde residía con sus padres. Era Laura Riu, creo que era el último día de clases, o al día siguiente ya terminaba esa sustitución en ese instituto. Me imagino que los ánimos muy tristes, ¿no?, en la ciudad hoy. Sí, buenos días, Inés. Ha sido un día muy duro de vuelta al instituto. De hecho, los alumnos, como bien les habían dicho los psicólogos y recomendado los psicólogos, han ido a clase pocos minutos antes de las 8 de la mañana, pero sí que es verdad que han pedido a los medios de comunicación que tengamos el máximo respeto porque está siendo un tema pues de máxima actualidad y que ellos todos son menores y que lo que tienen que hacer es retomar su día a día lo antes posible. Te voy a corregir una cosita porque acabo de hablar justo con el tanatorio de la Leridana y parece que el cuerpo va a llegar esta tarde a las 4 de la tarde y que 24 horas después será el entierro. Mañana a las 4 de la tarde, el 23 de abril. ¿Qué sabemos de este profesor que decíamos que estaba haciendo una sustitución, que al día siguiente iba a ser su último día de clase? Así es, nosotros nos hemos desplazado, esta mañana hemos estado en Barcelona, pero rápidamente nos hemos desplazado hasta el barrio donde vivía, que es el barrio de Capón, aquí en Lleida. Él había nacido, sin embargo, en el barrio de la Labordeta, pero años después se mudaron con sus padres, con María Pilar y con Lorenzo. Ellos están destrozados, los vecinos tampoco querían estar aquí en directo, pero nos han explicado que están destrozados, que rápidamente se irán al tanatorio y que evidentemente pues no están para atender a medios de comunicación. Pero si os parece, hacemos un pequeño perfil para recordarlo y para tenerlo en nuestras memorias. Él, como ya sabéis, tenía 35 años, graduado, profesor de historia, graduado en historia, también en comunicación audiovisual, pero nunca había ejercido su profesión aquí en Lleida. De hecho, estaba inscrito en, había hecho varias sustituciones desde 2008-2009, durante estos 5 años. Se había recorrido toda Cataluña haciendo sustituciones, pues, por ejemplo, pues como en este caso. Laura, ¿no? ¿sabemos si le han hecho, sabemos el resultado de la biopsia? De la autopsia, perdón. No sabemos el resultado todavía de esa autopsia. Lo que sí que sabemos es que juntamente con el resultado de la autopsia más el informe policial se determinará todo esto, irá a la DEGAIA, a la Dirección de Atención a la Infancia y la Adolescencia, y con toda esta información determinarán lo que hacen con el agresor, con el joven de 13 años. Cristina, tú has sido muchos años delegada de gobierno, has tenido que, has conocido muchísimos casos de violencia. No, o sea, nos negamos a decir que es un caso de violencia escolar, no lo es. Es el caso de un niño enfermo, pero nos surgen ahora muchas dudas. ¿Tú cómo lo has vivido este asunto? Pues supongo que como todos, con horror, porque yo por encima de todo soy madre y tengo hijos, aunque ya son mayores, y verdaderamente un caso de estos yo creo que nos espeluzna y nos remueve la conciencia. Afortunadamente es verdad que es un caso muy aislado. Yo también creo, por eso cuando dicen hay que cambiar la ley, bueno, no se puede legislar en caliente por un caso en concreto, y lo que hay que tener claro es que estamos hablando de un niño que ha cometido un crimen, es inimputable, pero si es un niño o una persona que tiene un problema mental, esto es lo primero que hay que determinar. Yo creo, antes de hacer ningún otro planteamiento, creo que es de estos casos que verdaderamente es que es terrible, porque hay un niño que ha cometido un crimen y hay una víctima, y esta es la realidad. Y luego, dentro de eso, pues a mí me parece que tratar de replantear, como están haciendo algunos, que hay que cambiar toda la ley y tal, yo sí creo que hay que hacer una reflexión, no tanto en el caso de los menores de 14 años, sino sobre todo en el caso de los menores de 18, que cometen crímenes horrendos, como en el caso de Sandra Palo, como en el caso de Maricruz. Y que después son reincidentes. Son reincidentes y no tienen prácticamente consecuencias para ello. Yo creo que en este caso sí que habría que hacer un replanteamiento y sobre todo dar a los jueces algún instrumento más para poder, caso a caso, poder verdaderamente actuar con una mayor capacidad de poder tomar esas decisiones. Ana Clara, eso es así, que bueno, tú estás todos los días en los juzgados. Es verdad que los reincidentes, o sea, que los asesinos jóvenes
vuelven a reincidir en un porcentaje muy elevado. Hasta los 18 años es cierto que hay medidas de internamiento, pero no son las mismas que a partir de los 18 años. Pero efectivamente la edad de los 14 es la que marca la diferencia, porque hasta los 14 ni siquiera son imputables penalmente. Es decir, es como si no hubieran cometido el delito, no tiene consecuencias penales. ¿Crees que debería tener Hombre, yo no soy partidaria de adelantar, es decir, de bajar a los 12 años la edad de imputación penal. A mí me parece que eso es un debate muy complejo y yo hoy por hoy no soy partidaria. Y es verdad que ahora... En Estados Unidos hay cárceles, o sea, donde hay niños de 10, 12 años. Sí, bien, pero yo creo que eso es un debate más complejo. Yo no soy partidaria, creo que los 14 años es un límite, que es un consenso en Europa, que es el que existe, y hoy por hoy funciona bien. Lo que ocurre es que es verdad que un brote psicótico, que no es un caso de violencia escolar, que es distinto, como ha dicho Cristina, debería haberse identificado, tanto por el psicólogo que le venía tratando, que le debería haber derivado a salud mental para que le hubieran medicado. Déjala aquí un momentito, Ana Clara. Enseguida volvemos con este tema, porque efectivamente es hoy el tema con el que le damos vueltas. Tenemos que despedir a nuestra compañera, a Laura Riu. Laura, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, nada, solo unos detalles que me han comentado los vecinos, que realmente a los amigos más cercanos de Abel no les extrañó nada que él fuera la ayuda de esta profesora, porque realmente su carácter era así, ¿no? Él tenía muchas ganas de su profesión, de enseñar, y bueno, y como para acabar, era un aficionado a los cómics, además también le gustaba mucho la natación, el fútbol, y también un fanático del Barça, que cuando había fútbol pues no podía ver nada más por delante. Pues Laura, si tienes la oportunidad, desde aquí nuestro abrazo, nuestro pésame a la familia y a los amigos de Abel, que dio seguramente la vida de una manera generosa, ¿no? Voy a ver qué ha pasado, pues seguramente. Como decía mi profesor de deporte, que fue el que neutralizó al chico, ayer se dirigía a los padres del profesor fallecido diciendo que piensen que su hijo no ha muerto en vano porque ha ayudado a salvar la vida de muchos chavales. Eso es frenando al chico, ¿no? Así que bueno, seguramente, imagino que es lo único. Sí. Si él no se hubiera interpuesto, es posible pues que hubiera habido otras víctimas. Sí. Pero es poco consuelo. Claro. Lógicamente. Vamos al tema que hoy estamos dándole vueltas. Hoy hemos sabido que en el registro ayer de la policía encontraron en casa de este chico armas. Es verdad, no armas, es decir, pero en fin, 2 escopetas con balines, o ¿cómo se llama? El arma que finalmente fue la ballesta. Sí. Pero sobre todo hemos sabido que este chico estaba siendo tratado por un psicólogo. Y la pregunta es si los padres deberían haber comentado al colegio que estaba siendo tratado. Los temas psicológicos están en general, los psiquiátricos más resueltos en general en la ley, tanto para adultos como para menores. Pero en este caso es cierto que los padres no tenían como tal una obligación legal, no la hay de comunicar, pero sí deberían haberlo hecho si hubieran considerado que debería saberlo el colegio, sobre todo si ha derivado en lo que ha derivado, es decir, debería haberlo puesto en conocimiento del colegio. Claro que vamos a ver una cosa. ¿Estás de acuerdo, Marta? Yo los padres que llevan a un psicólogo a un niño tienen la obligación de comunicar al colegio. Un psicólogo a un niño no necesariamente tienes que comunicarlo ni a los colegios, ni a los alumnos, desde luego ni a los padres, ni nada que se le parezca. Así que es cierto que cuando entras en un colegio, cuando haces la prescripción de los niños, te dicen todas las características que ellos se tiene que poner. Si después de pronto tiene cualquier problema mínimo, que los hay a patadas, simplemente por depresión, porque los exámenes no sé qué, pues eso yo creo que no hay que ponerlo en conocimiento de todos los niños y de los profesores, porque al final va en contra del propio niño. Pero mira, cuando hemos sabido que está tratado por un psicólogo, hay 2 cuestiones que a mí me parecen muy importantes. No sabemos si este niño está tratado por un psicólogo 2 días a la semana o a lo mejor una vez al mes, porque cambia mucho la historia. Si está tratado 2 veces a la semana, yo creo que aquí hay un problema de mala praxis, porque el psicólogo se tenía que haber dado cuenta de lo que estaba sucediendo e inmediatamente haberlo puesto en contacto con un psiquiatra que le hubiera medicado, porque este niño no estaba medicado. Y si el niño tiene brotes psicóticos, eso se controla precisamente con una medicación. Entonces yo creo que aquí hay un problema más allá de todo eso, que es el de profesional. En todo caso, nos parece que también, yo no quiero desde luego responsabilizar a nadie, porque es un tema muy delicado, pero claro, o sea, los que somos padres y madres, si tú tienes un chaval en casa de 13 años que está siendo tratado por un psicólogo, que tiene brotes o no tiene brotes, pero es que ya, aunque no los tenga, yo a mis hijos no les dejo que tengan armas, desde luego. Sí, pero es que ahora es muy fácil, ahora que ya ha ocurrido la tragedia, es muy fácil criticar. Creo que a este chico, como bien ha contado, lo llevaron a un psicólogo porque habían bajado sus resultados escolares, porque era un niño introvertido, que tenía más problemas para relacionarse. Bueno, pues un problema que
pueden tener muchos adolescentes y que quizá, Marta, no es tan fácil de diagnosticar como una gripe. Pero Sonia, ¿qué te lleva parece su tiempo normal y que un probablemente... niño, aunque sea un niño que no tiene problemas, tenga una ballesta en su casa? No, Es que por yo supuesto no que no. conozco De hecho, gente los con hijos de padres, 13 años con ballestas, esa con ballesta pistolas de era valiente. del padre, se le habían regalado hace 20 años. El padre no recordaba ni siquiera dónde tenía esa ballesta. Ese punto, lógicamente, me parece algo ha fallado porque ha derivado en una muerte. Porque es un arma y necesita estar bajo llave, pero bueno, el padre no sabía dónde la tenía. Y no sabían, desde luego, que tenía esa ballesta el niño. Que el niño tenía ballestas chiquititas que se había fabricado con bolígrafos y gomas. Yo no sé si ahora que ya ha pasado es muy fácil coger todos esos ingredientes y decir algo estaba fallando. Pero yo de verdad no creo que los padres... A ver, Ana Clara decía que los padres tenían que haber avisado al colegio. ¿Tú estás de acuerdo? No existe una obligación legal. ¿Por qué no estás de acuerdo? Yo para nada, pues porque creo que hay muchísimos niños y sobre todo adolescentes que van al psicólogo, incluso niños pequeños, y no por eso tiene que ser un peligro ni para ellos mismos ni para el resto de la gente con la que conviven. En este caso lo ha sido y en este caso ha habido un primer brote violento. No sabemos un primero. Bueno, eso es lo que es el primer brote, ¿no? Ana Clara dice, si todos los niños que estamos llevando al psicólogo tuviéramos que ir al colegio a decirlo, No, pues vamos seguramente... no haya una obligación legal no quiere decir que por prudencia y por tener una custodia invigilando, tú a tus hijos eres responsables de lo que hagan. Si tu hijo tiene un TDAH, tiene un TD tal, es lógico contarlo por lo menos al tutor o al servicio. No me refiero a otros padres ni a otros niños, ni que lo sepa la clase entera, pero sí con el tutor tener la mínima confianza para decir, hacer un seguimiento de este menor porque puede tener problemas. Es decir, fallan siempre los controles, fallan siempre los mecanismos de control de los temas psiquiátricos y psicológicos. Y al final pasa como lo de Majadahonda, que debería haber estado encerrado ese señor por otro problema psiquiátrico. A ver, es que y yo ahora os digo, es decir, no podemos informarla. yo no soy madre, pero si tengo un hijo y va al psicólogo, creo que me gustaría, por su bien, por su propio crecimiento personal, que los tutores, no el resto de los niños, o una persona sepa, esté al corriente de lo que le está sucediendo a mi hijo para que él mejore. No para estigmatizar. Simplemente, puedo contar mi experiencia personal porque mi hijo cuando era pequeño, ahora tiene 22 años, tuvo problemas, estuvo en tratamiento con el psiquiatra y con el psicólogo. Y a mí me pareció imprescindible que en el colegio lo supieran, pero no por nada, no para estigmatizarle, que no le estigmatizaron, le ayudaron muchísimo, pero es que era un niño que necesitaba ese seguimiento también en el colegio, entonces a mí me parecía que era importante que los profesores lo supieran para que también le dieran ese tratamiento que se lo dieron que necesitaba y le ayudaron muchísimo y superó su problema hace ya muchos años porque el colegio se implicó también en el tratamiento. Por eso yo hablo de mi experiencia y en este asunto no lo tengo claro. Cristina, lo que no sabemos es si los padres habían hablado ya con el tutor, que les había dicho, oye, el niño está yendo mal, han bajado sus notas, ¿qué está ocurriendo? No que hubiesen comunicado que iba a ir al psicólogo. Pero es recomendable tener un seguimiento, Sonia, con los padres diciendo que el niño está fallando y los padres pusieron medios simplemente. No sabemos hace cuánto tiempo que iba al psicólogo. Claro, ese es el problema. No sabemos, nos falta mucha información ahora mismo. ¿Cuántas veces? Oye, pero de todas maneras tampoco es muy normal que un chaval de 13 años tenga en su habitación 2 escopetas de balines, un machete y la ballesta que pertenecía, como hemos dicho, al padre, que había sido un regalo, que no sé quién regaló una ballesta, pero bueno, oye, no lo sé. Pero, hombre, Pero los padres no entraban en la habitación, porque yo creo que tú entras en la habitación de tus hijos constantemente y ves cosas. Yo veo un machete en el cuarto de mi hijo y me pego un susto rápidamente, de muerte además. para empezar, ¿no? Lo confisco, por supuesto. Claro. Además es que hay que analizar el núcleo familiar para saber si estos padres tienen una capacidad para continuar con la custodia de este menor. Por Dios, ¿qué va a pasar ahora con este chico? La Dirección General ahora mismo de Atención a la Familia de la Generalitat tiene que valorar con los informes que hagan si efectivamente esta unidad familiar, con el informe psiquiátrico que remita también el hospital, está o no en condiciones de continuar con la custodia, y si no el niño tendrá que pasar, si así lo valora, a un centro asistencial, que no es un centro de internamiento, que es un centro asistencial de día, a fin de que continúen allí con una tutela. Con la cantidad de problemas se nos está olvidando que no es un niño violento, no es un niño agresivo, es un niño enfermo. Eso es lo que establece la ley. Hay que valorar si la unidad familiar está o no en capacidad de continuar, en concreto sus padres, con el ejercicio de la custodia. No con la patria potestad, que no la van a perder, pero sí con el ejercicio de la custodia, y saber si son capaces de garantizar un seguimiento correcto al menor para que esto no vuelva a ocurrir. Pues probablemente lo que tienen que encontrarse es con un buen profesional del mundo de la psicología y la psiquiatría que les diga exactamente lo que tienen que hacer, ponerle la medicación adecuada, que los padres... ¿Tú no les quitarías la custodia de este niño? La custodia a los padres, vamos, a mí es que para quitarle la custodia a unos padres de verdad tienen que pasar muchas cosas, porque hay
me parece que donde están mejor los hijos, ha muerto una señora, ha muerto una profesora, y ha agredido a otras personas. Bueno, habrá que ver hasta qué punto el núcleo familiar sigue siendo el correcto o el idóneo. Bueno, es que por esa regla de 3 cerramos el colegio, le quitamos la digo que hay que custodia de los padres, analizarlo, y eso lo hará ahora mismo el hospital psiquiátrico en el que está, que tiene que remitir el informe, y los servicios sociales que están escritos en En la Dirección cualquier General caso, este niño tendrán tiene que valorarlo. acabar la enseñanza obligatoria, Por ¿no? supuesto, sí, tendrá que seguir ¿Y estudiando. dónde? ¿Cómo? No, él puede seguir yendo al instituto con un seguimiento. ¿Al mismo instituto? No, Si lo determinan los servicios sociales, sí. Pero olvídate, no va al mismo instituto, sería desde luego el SENI lo habrían perdido. El SENI se les habría ido. Habrá que valorar en qué circunstancias este menor continúa con su vida cotidiana, si es con esta familia, si es en este centro, si es en este otro, lo que sea. Eso lo va a determinar la Dirección General ahora mismo. Entre tanto, habrá que ver qué dicen los peritos. Claro, pero no podemos decir a carta cabal que automáticamente esta familia es correcta y actúa correctamente sin saber qué va a decir ahora mismo el servicio social que le va a tratar, o qué dice el hospital psiquiátrico en el que está. Igual mantiene el internamiento en el hospital más tiempo. Habrá que ver qué sucede, claro. Pues teniendo en cuenta que hay tanta gente con problemas psiquiátricos y psicológicos que precisamente no tienen ningún sitio donde internarlos, porque desde la reforma de la ley de la psiquiatría hay un problema muy serio, y hay gente que de pronto tiene esquizofrenias y paranoias, necesita medicarse, todas estas cosas, y cuando ya no tiene pues eso, la tutela de sus padres, ¿qué hace? Y entonces vamos a meter a este niño que tiene tutela y a los otros... Yo no sé lo que va a pasar, pero lo van a analizar y lo van a valorar. Van a valorar la idoneidad o no de sus progenitores. El problema de los enfermos mentales son los adultos, que no tienen a nadie que supervise si toman o no la medicación. Yo creo que un niño con su medicación, con la medicación adecuada, porque repito, no es un niño violento, no es un niño que tenga un problema en su casa, que haya crecido. Por cierto, qué bonito ese profesor de educación física que fue quien finalmente lo reconduzco, le tranquilizó, estuvo dejándole llorar. En fin, ¿cómo lo ha defendido? Dice, independientemente de lo que ha hecho, que es mucho daño, es un niño bueno. Me encanta. Un niño bueno que ha tenido siempre un comportamiento bueno. Habrá que, en fin, es el profesor de educación física. A mí me ha gustado muchísimo